Bueno, vamos a abrir entonces la última mesa de la 11ª jornada de CEDIC, Actualízate, titulada Aplicaciones de la ciencia de datos para la mejora de los servicios en unidades de información. Me acompañan tres ponentes que hablarán de esta temática que procedo a presentar. Por el centro, Modesto Escobar, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático del Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y director del Máster Universitario en Ciencia de Datos de la misma universidad. Es autor de numerosos libros, entre otros, Redes analísticas, Grafos de coincidencias y regresión, el análisis de segmentación, análisis de datos con Stata, los pronósticos electorales con encuesta o socioestadística. Asimismo, ha coeditado obras, entre otras, el análisis de la realidad social, métodos y técnicas de investigación. Ha publicado numerosos artículos, por ejemplo, la presentación del self en el ciberespacio, sentido, referencia, atribución en las descripciones personales, el análisis reticular de coincidencias o Network Coincidence Analysis de NetCoint R Package, entre muchos otros. Finalmente, completan su impresionante producción científica paquetes de R para la visualización de mapas, concretamente EvolMap, y redes NetCoin, así como para la obtención y refinamiento de datos obtenidos a partir de Wikidata, Wikitools. A mi lado, Hugo Atwood, licenciado por la Universidad de Barcelona, máster por ESADE, de la Business and Law School ESADE, diplomado en Comercio Exterior, con más de 25 años de experiencia en el sector de la automatización de bibliotecas. Ha sido responsable de una distribuidora de las más grandes corporaciones de sistemas de automatización. Hace 14 años fundó su propia empresa de automatización, Orex Digital, de la que sigue siendo responsable. Orex Digital se dedica a la automatización de bibliotecas físicas y digitales con soluciones open source. Actualmente oferta servicios en España, México, República Dominicana, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y otros países. Está especializada en Cohaf, WooFind, no sé cómo se pronuncia exactamente, o Meca, y desde hace años está desarrollando soluciones con Big Data. Finalmente, Juan Antonio Casado tiene una formación en electrónica e ingeniería de telecomunicaciones. En 2003 montó una startup de consultoría tecnológica con 2 amigos. 13 años después, la empresa sumaba más de 80 personas y pasó a formar parte de Accenture, donde estuvo 7 años trabajando de directivo centrado en puestos de innovación. En paralelo ha seguido formándose en tecnología, con un máster en inteligencia artificial por el Instituto de Inteligencia Artificial, en negocios por la Yese Business School y actualmente también gobernanza por el Instituto de Gobernanza Empresarial. En la actualidad es advisor de algunas empresas, socio responsable de tecnología y data en Alter Biblio, empresa especializada en servicios de apoyo a la investigación en ciencias de la salud, y socio fundador de Both Rocks, una consultora estratégica que ayuda a las empresas a resolver problemas con base en tecnología e inteligencia artificial. Bueno, pues una vez presentados los ponentes, pues se les iré haciendo preguntas y podrán contestar en el orden que consideren. Vamos a empezar entonces con una pregunta general. Como todos habéis trabajado un poco en la aplicación de datos en el mundo de los centros de documentación, bibliotecas, etcétera, pues me gustaría que resumierais brevemente vuestras experiencias más destacadas en la aplicación de ciencia de datos en estos contextos. Muy bien, Puede empezar Modesto. voy a hablar yo en primer lugar. Bueno, mi, eh, mi última experiencia es una experiencia bastante modesta, como mi propio nombre indica. Tiene el título de Hablando en Data, y bueno, procede de una petición por parte de la Biblioteca del Museo de Reina Sofía. Y bueno, previamente nosotros, el equipo, el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, pues habíamos preparado paquetes en R, digamos, para realización de grafos interactivos. Y bueno, había trabajado sobre todo con muchos materiales de la Fundación Juan Marc, entre ellos pues el archivo de Turina, que eran fotos de Turina, y entonces pues había visto, nuestra pregunta fundamental era ¿quién aparece con quién en cada foto? Y entonces hacíamos grafos de
qué personajes aparecían junto con Turina, junto con su familia, etc. Luego lo hicimos con Unamuno, con el archivo de la biblioteca de Unamuno, pero yo creo que nuestro principal trabajo, el último, es hecho con la biblioteca del Museo del Reina Sofía. ¿Y qué es lo que hemos hecho Isabel Bordes, la directora, nos pasó el archivo, digamos, el catálogo en formato MARC, XML. Y entonces lo que nosotros hicimos a ese catálogo con todas las autoridades y con todos los títulos es extraer las mujeres. Era un catálogo con unos 200.000 registros, 160.000 autores, y de esos 160.000 autores con procedimientos, digamos, de Big Data, Machine Learning, casi inteligencia artificial un poco, lo que hicimos es extraer en un principio 10.000 mujeres y luego lo hicimos una segunda vez con el catálogo ya actualizado y conseguimos 12.500 mujeres. Entonces, todo esto lo hemos desarrollado en dos tipos de visualización. Una visualización que es en plan galería, donde tú puedes seleccionar a las mujeres y además tienes una hoja de cálculo donde aparecen toda la información del año de nacimiento hasta, digamos, las ocupaciones que han tenido estas mujeres cuyos registros están en el catálogo de la biblioteca. Y luego otra visualización que es un mapa histórico, en el que pues, a lo largo de las distintas épocas vas viendo dónde han nacido estas mujeres. Y también cuando hago un clic en un personaje sale una ficha y en esa ficha hay enlaces a la Biblioteca Nacional de España, a la Biblioteca del Reina Sofía, a Wikipedia, a Wikidata, incluso a la Biblioteca Nacional de España. O sea que, bueno, es una especie de herramienta que ¿qué es lo bueno? Esto lo pusimos en Bimus y que ahora todas las bibliotecas, todas las grandes bibliotecas quieren que hagamos lo mismo. Entonces ya lo hemos hecho a la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca y ahora estamos en conversación con Bimus, con Revium, estamos en conversaciones con la Biblioteca del Museo del Prado y Artium también. La semana pasada estuvimos en Artium y también están interesados en hacerlo. Y eso es básicamente la última cosa que hemos hecho. Qué importante. Bueno, nada, Y una enorme. cosita modesta. Sí, es muy grande. Bueno, ¿por más sigo yo? Sí. Bueno, por nuestra parte, la verdad es que como empresa tecnológica, no sé si me oye bien al fondo, el micrófono, sí, bien. Vale. Estamos encantados con el tema del Big Data y sobre todo con lo que es la optimización de procesos. Tenemos varios proyectos y la verdad es que cada uno de ellos tiene su encanto, pero uno de los originales, el cual nos impulsó a trabajar con Big Data, fue la optimización de procesos en la biblioteca. Entender adecuadamente qué procesos había y cómo podíamos mejorar esos procesos. Y lo que nos enfocamos fue en la gestión de la colección, sobre todo lo que es la gestión de compras. Nos dimos cuenta que el índice de circulación del material en biblioteca estaba por debajo del 10%, es decir, el 90% del material en biblioteca no circulaba, por lo tanto, podía venir un gestor y decir que el 90% de biblioteca sobraba. Y lo que hicimos fue establecer diferentes indicadores con Big Data en análisis de tiempo real y lo que hicimos fue controlar, obviamente en un periodo, pero en tiempo real, el área de interés, el área temática de interés de los usuarios que consultaban el catálogo. Controlamos en tiempo real lo que es la lectura en sala, las materias de lectura en sala. Controlamos en tiempo real también los préstamos y a través de diferentes análisis análisis de patrones de comportamiento de los usuarios de esa biblioteca y de otras bibliotecas, generamos lo que eran las tendencias de compra de esa biblioteca y generamos un listado de material de compra sugerido basado en las tendencias de consulta, la clasificación del catálogo y el patrón de lectura combinado de, obviamente, ese cliente y de otros clientes que tenemos. ¿Vale? Por lo tanto, como producto principal fue establecer un mecanismo un poquito para mejorar el grado de circulación. Luego hay otros que hablaremos más adelante, otros proyectos, pero eso creo yo es el que más me gusta y más he disfrutado. Bueno, yo por mi parte en Alterbiblio hacemos una tarea similar a la que acaba de contar Hugo. Lo que pasa es que nos centramos más en bibliotecas digitales que en bibliotecas físicas. Eso tiene la ventaja, o debería de tener la ventaja, de que al ser todo datos que se recopilan en plataformas,
debería ser más sencillo hacer todo este tipo, no solo de análisis de uso para compra de colecciones o para suscripción de colecciones, que es muy importante, ¿no? El poder optimizar los recursos, que normalmente son bastante limitados, sino que además te permite hacer también segmentaciones de usuario, hacer predicciones en base a esa data de qué es lo que, qué tendencias hay en cuanto a lectura de ciertas temáticas, de ciertas revistas, de cierto tipo de artículos. Estamos muy centrados en bibliotecas médicas. Quizás el producto que también es de optimización interna, ¿no? Bueno, y también de cara a dar datos a los clientes, a los que nos contratan estos servicios, que son las bibliotecas médicas, es la generación de informes. Muchas veces hay muchísima información que no recogemos, no juntamos, no procesamos y no somos capaces de decir a la persona responsable pues, o de estas compras o de poner en valor la biblioteca, que se hablaba esta mañana también, realmente qué uso se está haciendo, cuántas lecturas hay, cuándo se pide. Por ejemplo, nos damos cuenta de patrones extraños, bueno, extraños, pero que empieza a tener lógica, ¿no? Como que los médicos consultan la biblioteca muchas veces fines de semana o muchas veces fuera de su horario. Entonces, toda esta información de contexto, que muchas veces queda, no se pone en relevancia, aprovechamos también para juntar toda esta información, juntarla con data mucho más, digamos, tradicional, ¿no? Como número de artículos que se leen, etcétera, para poder ofrecer a las instituciones mucha información sobre cómo son sus usuarios, nuestros usuarios, sus médicos, qué temáticas son las que interesan, sobre qué temáticas leen, que las podemos cruzar luego con qué artículos están publicados de esas instituciones, y al final toda esa información en conjunto hace emerger información y patrones que de otra forma quedan ocultos. Bien, habéis hablado de inmediatez, de datos, datos en tiempo real. Todo esto puede plantear, evidentemente tiene sus ventajas, pero puede plantear posiblemente un riesgo de pérdida de contacto con el usuario, ¿no? De deshumanización de los servicios. ¿Creéis que ese riesgo existe y de qué otra manera puede impactar, qué impacto puede tener, ¿no? el uso de datos en tiempo real, como decíais vosotros, en la relación con los usuarios dentro de las bibliotecas o los centros de documentación? Si queréis empalmo yo que termino esto. Al final, igual que hablábamos esta mañana de la IA, yo creo que el impacto que tiene la utilización de los datos no está en la utilización de los datos en sí, sino en qué uso hagamos nosotros de ellos. A nosotros, por ejemplo, esto nos ayuda mucho a personalizar los servicios que necesitan los usuarios, saber qué perfil tienen, saber sobre qué están interesados, montar newsletters específicas para clústeres diferentes de usuarios que seamos capaces de hacerles llegar información especializada sobre sus intereses. Entonces, si tú utilizas la información para separarte del usuario, obviamente enfrías esa relación. Si lo haces al revés, lo que puedes conseguir es lo contrario, es tener una hiperpersonalización de la labor que estás haciendo con ese usuario en concreto. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, ¿vale? De todos modos, si enlazamos con las ponencias de antes, yo creo que la ciencia de datos no nos va a sustituir, no puede deshumanizar. Para empezar, porque no vamos a tener información precisa del usuario. La información la tenemos de una manera agregada precisamente para preservar la privacidad del usuario. Sí que es verdad que es súper útil para crear los perfiles donde los diferentes usuarios pueden adherirse. No tengo ninguna duda que en la privada se va a deshumanizar porque tiene un objetivo económico y la reducción de costes, pero en lo que son servicios públicos veo muy difícil que se deshumanice porque precisamente lo que es el contacto personal o el conocimiento o las carencias de la IA sobre el contexto, sobre subjetividades, aún no lo pueden resolver. Y eso es un papel muy importante del documentalista en este caso. Por lo tanto, en ese caso, yo no creo que haya problema más allá de lo que la deshumanización que viene por los móviles, pues eso no tiene que ver nada con la ciencia de datos. Sí, bueno, yo creo que las relaciones de los... Yo le voy a dar una otra perspectiva distinta a la pregunta, porque, bueno, yo la relación que tengo con la biblioteca es principalmente universitaria.
¿eh? Y yo me acerco de vez en cuando a la biblioteca. Y las bibliotecas, no sé si alguien aquí dirige una biblioteca, está en una biblioteca universitaria, los estudiantes van a la biblioteca a estudiar apuntes. Es decir, ya prácticamente no se utilizan, digamos, los libros. Es decir, ya está el móvil para, digamos, acceder a la documentación y a la información. Entonces, ya esa relación, digamos, de ir al bibliotecario, oye, búscame este libro, o sea, la ficha esta que estaba en un cajón, y entonces le das la asignatura y le das al bibliotecario, búscame este libro. Entonces, tú no podías acercarte a los... a las estanterías a coger el libro, sino que era el bibliotecario. Eso era muy humano, pero yo creo que estamos en una época distinta. Ahora el bibliotecario, el documentalista, lo que se tiene que encargar es en buena medida de proporcionar, digamos, toda esa riqueza documental y archivística y de libros al propio usuario, que ese usuario lo tenga en el bolsillo, antes en su propia casa, en el ordenador de casa, pero ahora ya incluso en el bolsillo. Y esa inmediatez de la información, yo creo que humaniza el conocimiento, no en el plan personal, pero sí en el plano de la eficiencia y en el plano del conocimiento. Aumento del conocimiento y distinguir, digamos, en buena medida lo que es falso de lo que es verdadero. Entonces, claro, ahora la inteligencia artificial y todas estas cosas, pues tiene el peligro de que se fabrican archivos o documentos que no son verdaderos. Y por eso yo insistía esta mañana en la posibilidad de que hubiera inteligencia artificial que distinguiera lo que es verdadero de lo que es falso. Bien. Habéis hablado de, digamos, de los proyectos en los que habéis estado trabajando más recientemente. ¿Habéis medido de alguna manera los beneficios que estas aplicaciones traen a los servicios de información y documentación? En caso de haber medido, digamos, los beneficios que aportan, ¿qué aspectos habéis considerado para evaluarlos? A ver, empiezo yo. Sí, venga. A ver, yo soy de la opinión de que todo tiene que ser medible. Bueno, toda acción debe perseguir un objetivo y ese objetivo debe ser cuantificable. Sí que es verdad que los objetivos o la medición del impacto en biblioteca no es económico, por lo tanto, lo que nosotros buscamos será un impacto de las acciones de biblioteca sobre el conjunto de los usuarios y su aprovechamiento de los servicios de biblioteca. En concreto, en un museo, la biblioteca de un museo, el museo hacía exposiciones y lo que decidió la biblioteca fue, por ejemplo, poner la biblioteca dentro de la exposición. ¿Vale? Entonces lo que se hizo fue identificar esas obras dentro de la colección y se medía en tiempo real, bueno, es obvio, se medía el impacto de esa mini biblioteca dentro de la exposición. Y a través de los grafos se veía claramente cómo se incrementaba, por ejemplo, el nivel de circulación del material o el nivel de asistencia a biblioteca, igual un 200, un 300%, solo por acercar la biblioteca al usuario que está en la exposición. ¿Vale? Esto quizás es lo más óptimo. Tenemos otros medios de indicación, por ejemplo, lo que decíamos antes, el rango de circulación del material. Pero lo que más me gusta era que se ve un impacto directo entre una acción y un resultado. Todos los demás cambios, como qué material lleva al depósito o la política de compras, tiene un impacto en los servicios bibliotecarios mucho más lento y es mucho más difícil de medir. Pero este caso concreto es un ejemplo inmediato. Pongo hoy y mañana tengo el resultado. Bueno, en nuestro caso, bueno, tenemos dos maneras de medir nuestro impacto. Por un lado, lo que es el software que hemos hecho es una aplicación libre y está desarrollada en el lenguaje R. Y lo que podemos conseguir es ver cuántas bajadas ha tenido esa aplicación. Entonces, en estos momentos estamos en torno a los 40.000 bajadas. Entonces, es un paquete que, bueno, ha tenido bastante aceptación. No está en el top, pero sí que está,
digamos, en el nivel medio. Bueno, hay otras aplicaciones de grafos, porque la nuestra es principalmente una aplicación de grafos y yo creo que está, digamos, entre pues las 10 mejores de aplicaciones de grafos interactivos, aunque no es la que está al top. La otra medida es estas galerías que nosotros hacemos interactivas, ¿cuál es el uso? Desgraciadamente no hemos puesto un Google Analytics para saber cuántos nos estamos acercando a las personas, pero bueno, yo creo que lo que sí estamos haciendo son, digamos, accesos más personalizados. Por ejemplo, en el caso de la Reina Sofía, a la entrada de la biblioteca hay una pantalla interactiva con esta aplicación. Entonces, todas las visitas de los estudiantes que van a esa biblioteca tocan la pantalla y, y hacen uso de esta pantalla. Por otro lado, nosotros hemos organizado con la Universidad de la Experiencia, hemos acercado pantallas, también tenemos pantallas interactivas y vamos a la Universidad de la Experiencia para enseñar a las personas mayores y hemos organizado concursos para que nos ayuden a mejorar, digamos, el contenido de estas aplicaciones. Y ahora con jóvenes lo que vamos a hacer es pues una app, una especie de quiz con el que pues digamos la gente se enganche y haga competiciones de conocimientos de los personajes históricos que estamos descubriendo a través de estas herramientas. Yo, por centrar las métricas en 3 ámbitos diferentes, por un lado estaría el de nuestros usuarios, que serían los médicos, en este caso los investigadores. Ahí sí que tenemos métricas de aperturas de boletines especializados, que estamos bastante por encima de la media del sector. Y luego, por otro lado, una media más subjetiva, pero que a nosotros nos gusta mucho, que es lo que nos dicen los usuarios cuando nos ven, ¿no? Pues al final, cómo te recomiendan, cómo te dicen, pues habla, en este caso, con María y con Fabiola, que son las que están de cara al usuario, habla con ellas porque te solucionan esto, a mí me lo han hecho súper bien, me han solucionado un problema en muy poco tiempo, me han ayudado un montón. Y esa métrica subjetiva, en nuestro caso es diferente porque tenemos el usuario y el cliente. El usuario es el médico, el investigador, el cliente es la dirección de ese centro, que es la que te paga. Pero la satisfacción del usuario es súper interesante, aunque no sea un decisor directo sobre la compra, en este caso, de nuestros servicios. De cara al cliente, lo que sí que tenemos es, por ejemplo, en uno de los proyectos, una reducción del precio medio de compra de los artículos. Aquí lo que hacemos es comprar individualmente artículos porque no hay volumen y hay una dispersión demasiado grande para comprar colecciones, entonces hacemos compra individual de artículos y estamos en una reducción desde que empezamos el proyecto hasta ahora de por encima de un 30% en el coste de los artículos. Simplemente por acuerdos específicos, buscarte la vida para este artículo aquí, esto lo vamos a hacer de esta manera, y es una métrica bastante, yo creo, bastante interesante, porque al final, si el presupuesto de compra de artículos se eleva demasiado, lo que consigues ahí es que, en este caso, el cliente, pues a lo mejor se le vaya de precio. Y luego otra métrica muy importante es la métrica interna. Nosotros, una de las tareas que hacemos es la elaboración de informes para los clientes, como os he dicho. Son informes muy complejos porque traemos información de varios sitios, tenemos que ponerla en común, hay que operar con ella, hay que sacar conclusiones, y eso es algo que lleva mucho tiempo y son informes periódicos que se realizan pues al mes, al trimestre, y ahí hemos conseguido automatizar gran parte de la generación de esos informes y hemos reducido entre el 60 y el 70% el tiempo de preparación. Al final, eso es una de las tareas que consume mucho tiempo internamente y es una métrica, vamos, que para nosotros es fundamental. Bien, muchas gracias. Siempre que se introducen innovaciones técnicas en bibliotecas y centros de documentación, se hace hincapié en las ventajas para los usuarios o para las organizaciones. Y lo que acabáis de decir sobre, digamos, la forma en la que medís los resultados, ¿no? El impacto de vuestras aplicaciones, me parece que ha confirmado un poco esta impresión. Sin embargo, las innovaciones recientes en ciencias de datos e inteligencia artificial cuestionan muchas de las funciones tradicionales de los profesionales de la información y a veces se perciben incluso como amenazas para la profesión. ¿Cómo pueden los profesionales explotar las aplicaciones de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial a su favor? ¿Qué deberían hacer? Bueno, yo pondría en duda que la ciencia de datos y la IA
es una amenaza. ¿Vale? Ya, si me permitís, yo creo que son herramientas, ¿vale? Cada vez que hay una tecnología disruptiva, como puede ser la IA, que es disruptiva, igual que fue el Internet, lo primero que pensamos es una amenaza, pero en verdad son oportunidades. Lo que hacen las tecnologías son cambios de flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Yo llevo ya tiempo trabajando con la IA y en algunas conferencias que hemos ido dice, bueno, es que la IA va a catalogar. Bueno, pues que ya catalogamos por copia, ¿me entiendes? Es decir, no va a quitar trabajo a los catalogadores porque ya trabajamos con la copia, ¿vale? ¿Qué deben hacer los bibliotecarios? Lo que deben hacer es aprender competencias, aprender las herramientas. Por primera vez en la historia, creo yo, casi diría, tenemos a nuestra disposición unas herramientas que no las tienen los gobiernos, ¿vale? Pues son herramientas que superan al dominio nacional. Son herramientas que ponen a nuestra disposición las grandes corporaciones. Y esas corporaciones lo ofrecen primero a los gobiernos. Por lo tanto, lo que necesitamos es realmente aprender su funcionamiento, aprender cómo se consultan. Y en ese punto podremos incorporarlo en nuestro flujo de trabajo y mejorar y ofrecer nuevos servicios a los usuarios, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad que en algún momento puede afectar, igual que cuando apareció el coche de combustión, los cocheros tuvieron que convertirse en taxistas, ¿de acuerdo? Pero en este caso, es mi opinión totalmente personal, yo creo que es más una oportunidad que una amenaza real, ¿vale? Y si me hablan de chatbox, los chatbox, los chats, ni en pintura los quiero ver. Sí, yo creo que No, exacto. ya. Bueno, pues nada, en la misma línea, yo creo que es más bien una oportunidad que una amenaza. Y bueno, ya hablamos anteriormente en la preparación de esta mesa que principalmente lo que hace es aumentar la productividad. Es decir, que estas herramientas nos permiten evitar el trabajo tedioso y nos permite realizar cosas en menor periodo de tiempo, ¿eh? Entonces, sabiéndolas utilizar y sabiéndolas controlar, porque bueno, en realidad, digamos, todas estas herramientas de inteligencia artificial en buena medida son asistentes magníficos, pero un poco inocentes, es decir, porque no siempre aciertan, están, digamos, no siempre aciertan, entonces siempre tenemos que estar controlándolos. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber, digamos, controlar pero una vez que sabemos que no podemos confiar completamente en el producto que nos ofrecen, pues nos ahorran bastante tiempo. Entonces, yo creo que todas estas herramientas se van a multiplicar en un próximo y entonces lo que deberíamos de hacer es saber aprovecharlas para, digamos, que nuestro trabajo se pueda hacer, digamos, en menor cantidad de tiempo. Yo creo que en principio no a corto plazo no va a reducir las plantillas ni tampoco, bueno, pues, pero a medio plazo sí lo que va a hacer es, digamos, cambiar el perfil de las personas que trabajan en documentación y biblioteca. Van a ser unos perfiles mucho más transversales, no van a ser especialistas solamente en documentación, sino que van a ser, digamos, personas que sepan informática, que sepan programación, que sepan humanidades, que sepan matemáticas y que, digamos, personas, digamos, con un perfil muy multidisciplinar para gestionar la documentación. Yo estoy contigo en que no van a reducir las plantillas porque difícilmente se pueden reducir más de lo que están. Lo que estamos viendo es una evolución que yo creo que ahora lo que pasa es que está corriendo más, pero desde que separamos el continente del contenido en la información, desde que separamos el papel del contenido del libro, desde que yo no necesito comprarme el tocho del Quijote para leer el Quijote, las labores de los documentalistas cambiaron mucho, porque yo ya no era responsable de átomos y empezaba a ser responsable de bits.
Y eso es algo que lleva pasando mucho tiempo, eso no es nada nuevo. Lo que ha cambiado es que eso se ha llevado a una dimensión masiva. Entonces ahora ya no podemos llevar de cabeza las cosas, ya no podemos llevar en un cuaderno las cosas, ya no puedo apuntar en un Excel de cualquier manera qué es lo que está pasando, sino que como todo esto funciona a nivel muy masivo, necesito utilizar ciencia de datos para gestionar toda esa información y para sacar provecho a toda esa información. Y la labor del documentalista ha pasado de ser, como bien decía Modesto, el intermediario entre el átomo, entre el libro y el usuario, a ser el intermediario entre el usuario y el dato. Y yo creo que esa posición es una posición crítica, es una posición que hay que mantener, porque es donde está el valor del documentalista. Yo estoy en el último escalón entre el usuario y la información, porque luego está todo el resto de capas, los que construyen la información, los que la editan, los que la venden, pero si nos lleváramos esto a retail, yo estoy en la tienda, yo estoy en el lineal, yo sé qué es lo que coge la persona. Y ese papel me parece súper importante. Obviamente, el papel cambia y las funcionalidades cambian, y en lugar de cambiar en 15 años, o en 20 años, o en 30 años, o en 10 años, está cambiando en 5 años, en un año, en meses. Y más rápido va a cambiar todavía. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que es la formación continua. O sea, no te puedes permitir no saber Excel, pero no usar Excel, como digo yo, como un cuaderno de cuadros, sino usar Excel como una hoja de cálculo. No puedes permitirte no saber, o sea, a lo mejor no hace falta que sepas SQL, pero tienes que saber lo que es una base de datos. Tienes que saber cómo se estructura la información y cómo está estructurada la información en tu biblioteca. Tienes que saber lo que es un formato JSON, aunque no sepas programarlo, pero no puedes mirar así como si te vinieran del espacio, porque todo esto son cosas que están en el día a día de un documentalista. Y si estás de espaldas a eso, estás de espaldas a la labor que tienes que hacer la semana que viene, no la que vas a tener que hacer dentro de 5 años, porque lamentablemente, o para bien o para mal, la tecnología lleva su ritmo. En el telediario te dicen, metaverso va a ser la bomba, metaverso se ha hundido, la inteligencia artificial es un bluff, ahora tenemos un invierno de inteligencia artificial, pero la tecnología sigue avanzando. Y si nosotros no avanzamos al ritmo de la tecnología, pues nos quedaremos y vendrán otros que lo sabrán hacer. Pero insisto en que el papel de última milla entre el dato y el usuario lo tiene el bibliotecario, lo tiene el documentalista. Bien, una pequeña pregunta para ahondar un poco en este aspecto. Los proyectos de los que habéis hablado hace unos minutos, habéis dicho que los usuarios finales a veces os han dado así su retroalimentación informal. ¿Habéis recibido algún tipo de retroalimentación, impresiones por parte de profesionales de la información y documentación sobre, bueno, pues sobre las aplicaciones que habéis desarrollado en estos centros de documentación o desconocéis el punto de vista de los profesionales? Yo creo que eso es más para ti, que sí que desarrollas aplicaciones de uso. Bueno, pues Sí. Sí, bueno, la verdad es que el feedback que yo obtengo es muy bueno. Em, la verdad es que en principio, eh, sobre todo por parte de las personas que se dedican a bibliotecas. Es decir, el usuario final, quizás la percepción que yo tengo no es tan interesante. Yo creo que aún la gente no está acostumbrada a utilizar activamente, digamos, la información. Ven la pantalla y al ver la pantalla dicen qué bonito. Entonces le tienes que acompañar, le tienes que mover el dedo. Fijaros, cuando poníamos la primera vez que pusimos la pantalla en el Reina Sofía, nadie la tocaba. ¿Por qué? Pues porque una pantalla es intocable para las personas tradicionalmente. Entonces, había que poner, digamos, un cartel diciendo se puede tocar, ¿no? Eh, o sea, por parte de los usuarios, yo creo que la reacción aún no es buena porque no está muy acostumbrado a, digamos,
a interactuar con la información. Y yo creo que hay todo un proceso de alfabetización aún pendiente por parte de los usuarios. Sin embargo, la reacción de las personas bibliotecarias ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque estas herramientas que nosotros estamos haciendo para encontrar a las mujeres que hay en los catálogos, se han dado cuenta de que en la catalogación tradicional y clásica había un dato que faltaba importante, que era el género. O sea, como casi todos eran hombres, pues entonces el género no estaba dentro de la ficha del catálogo. Entonces nosotros le estamos haciendo una función importante, que es ayudando a que incorporen también el género, y luego a partir de ahora, pues evidentemente es una cuestión importante. Y luego hay otra cosa, también los bibliotecarios que hoy en día también ejercen un papel, bibliotecarios un papel de activista, digamos, de animador sociocultural. En buena medida, pues esta herramienta le permite, digamos, extender, digamos, un mensaje importante a la comunidad y para determinados sectores un papel activo. Me estoy refiriendo a una experiencia que no sé si conocéis, que se llama Un Cuarto Propio. Un Cuarto Propio es una iniciativa del Museo del Reina Sofía, en el que se reúnen cada semana pues unas 10 mujeres que se dedican a escribir artículos en Wikipedia, artículos biográficos de mujeres. Entonces, pues revisan, digamos, los artículos, revisan la redacción para que no sea, digamos, machista, y además también crean nuevas biografías. Entonces, claro, con esta aplicación hemos dado cuenta de que hay muchas mujeres importantes que han hecho obras importantes que no están en la Wikipedia, y entonces le hemos dado un listado de aquellas que no están no tienen los datos en Wikipedia, y entonces estas personas están construyendo esas biografías y se están ampliando el número de artículos de mujeres en Wikipedia en lenguajes en español. Nuestra aplicación, además, mediante una API, consigue, digamos, rastrear todas las Wikipedias en todas las lenguas. Y entonces, una de las cosas más fáciles que podemos hacer es que hay muchas biografías en inglés, la mayor parte de los artículos están en inglés, que no están en castellano. Entonces también buceamos cuáles están en inglés y no en castellano, para aquellas que en lugar de construir una biografía, lo que quieren es, digamos, traducirla. Y en la misma Wikipedia tiene dentro de la Wikipedia un traductor, y entonces ahí hay un trabajo y se está trabajando bastante para incorporar en la Wikipedia en castellano a muchas biografías de mujeres. Quisiera añadir, en respuesta a la pregunta, yo le tengo un concepto acuñado, que es la conciencia de datos, que es una... Me lo he apagado antes. Vale, acuño un concepto que llamo conciencia de datos, que es una pequeña epifanía que sucede cuando a biblioteca le das acceso a un dashboard. Un dashboard que va más allá de los típicos indicadores. Entonces, cuando la biblioteca empieza a mirar y dice, bueno, el tráfico del catálogo, 90-95% son bots. Ya viene la primera sorpresa. ¿Cómo? Sí. El 90-95% del tráfico de los catálogos son bots. ¿Vale? Cuando empieza a mirar, por ejemplo, lo que decíamos antes, el índice de circulación, el 90% de los fondos no funcionan. O cuando, lo que decía Juan Antonio, nos dan cuenta de la capacidad de generar informes con variables multidimensionales, que desde luego lo que hacen es mostrar una fotografía diferente a la que ellos tienen en biblioteca. Toman plena conciencia de la importancia de la ciencia de datos. Y entonces, cuando realmente empiezan a incorporar en la gestión de biblioteca otros tipos de indicadores que no son tanto la memoria típica de tantos libros, de tanto uso, sino que a partir de aquí puedes hacer pues, informes mucho más desgranados y basados en la realidad, ¿vale? Porque hemos vivido mucho tiempo engañados con Google Analytics, ¿vale? En cuanto a lo que es el tráfico. Por lo tanto, cuando se empieza a medir y se mide bien, la respuesta es brutal. Bien.
Para formar a profesionales de la información que sepan aprovechar los datos y la inteligencia artificial, ¿qué tipo de formación tenemos que darle? Venga, esta empiezo yo. Yo creo que hay tres grandes patas en las que hay que formarse. Por un lado, nos guste o no nos guste, hay que formarse en competencias técnicas. Como lo había dicho antes, el Excel es tu amigo y muchas veces no hace falta mucho más que unas nociones más o menos básicas de Excel para poder extraer mucha información de nuestras colecciones, de nuestro tráfico de datos, de lo que necesitemos. Y muchas veces simplemente una tabla dinámica, una pivot table, en el momento que sabes cómo funciona, es súper sencilla de manejar y te das cuenta de que tú mismo puedes extraer muchísima información súper potente y puedes entender mucho más qué está pasando en tu entorno. Y son herramientas de verdad súper sencillas que nos dan miedo porque es como, uff, pero no pasa nada. Y una vez que te acabas el Excel, que el Excel se acaba, unas nociones básicas de programación. Ahora mismo hay información de todo esto en todos los sitios, información gratuita, cursos gratuitos, vídeos de YouTube, gente en YouTube que da formaciones fantásticas, que yo he seguido fantásticas, y puedes aprender cómo hacer pequeñas herramientas que te faciliten tu día a día y que te permitan dedicar el tiempo a cosas de más valor añadido o incluso a dedicar el tiempo a esta formación de la que estamos hablando. Por otro lado, hay herramientas o hay una pata conceptual, ¿no? Necesitamos entender qué es la ciencia de datos, necesitamos entender qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning y saber cómo funciona. No hace falta programarse un modelo de lenguaje, no hace falta programarse un transformer, no hace falta ni siquiera saber qué es un transformer, pero necesitamos entender cómo funcionan las herramientas que tenemos encima de la mesa y que no es una caja negra ni una lámpara de Aladino que la froto y salen cosas y entonces puedo pensar solo o que está siempre bien o que está siempre mal, pero no tengo criterio para saber qué está saliendo. Entonces hay que formarse en ciencia de datos. Y luego hacen falta soft skills, que se dice ahora, que queda muy bonito, pero lo que hace falta es pensamiento crítico y lo que hace falta es curiosidad. O sea, yo creo que si pasa algo por delante de ti que crees que es razonablemente interesante para el trabajo que estás haciendo y no te preocupas en decir ¿esto qué es? ¿Esto por qué? ¿Esto dónde puedo leer? O sea, leía yo hace mucho tiempo ya un blog de un físico que hablando de educación terminaba diciendo pasión, señores, que el conocimiento lo hay ahí afuera a las puertas. Y para mí es mi frase de tatuarse. O sea, lo que nos hace falta es curiosidad, es pasión, es que nos interese lo que estamos haciendo, es que cuando pase algo que no entendemos, en lugar de quedarnos así o esconder la cabeza, digamos, ¿esto qué es? ¿Esto dónde me lo explican? Esto y utilicemos las herramientas. Las herramientas cada vez son más fáciles de usar, cada vez van a ser más ubicuas, cada vez vamos a tener más inteligencia artificial delante y debajo de las cosas que estamos utilizando y no podemos estar de espaldas a esto. O sea, esto no va a parar, nadie va a desinventar los transformers, nadie va a desinventar el machine learning y yo creo que lo que hace falta es, bueno, pues sentarnos en el mundo que nos ha tocado vivir y tirar para adelante. Sí, yo poco puedo añadir a esa mesa de tres patas que nos ha enseñado Juan Antonio. Eh, Lo único que yo diría e insistiría es en el aprendizaje permanente, ¿no? Puesto que digamos, las ciencias de la documentación avanzan a pasos agigantados. Cada mes sale una nueva aplicación. Entonces, un aprendizaje permanente. Y también otra idea interesante es que, digamos, compartir el conocimiento. Digamos, os conocéis, hay muchos bibliotecas y archivos que están en la misma ciudad, incluso hoy en día a través de Internet pues puede haber un intercambio, digamos, aunque no se esté en el mismo lugar, y entonces el compartir conocimientos es muy importante. Y sobre todo por una idea muy importante, porque también hemos dicho anteriormente en la preparación de esta mesa, y es que la mejor forma de aprender una cosa es enseñarla. Entonces, si uno sabe algo, que lo enseñe,
al otro, al compañero, al colega. Con eso lo aprenderá mucho mejor y además está transmitiendo el conocimiento. Entonces, además de todos estos cursos gratuitos que hay en Internet, para digamos, un aprendizaje mucho más humano, enseñemos a nuestro colega aquello que sabemos. Entonces, nosotros aprenderemos más y el otro empezará a aprender un nuevo campo. Bueno, y para finalizar, es que estoy al 100% alineado con vosotros. Así como mensaje os diría que los conocimientos es lo más sencillo de obtener, ¿vale? Lo que es más difícil es lo que decías tú, la curiosidad y la pasión por conseguirlos, ¿vale? Por lo tanto, nadie se va a quedar atrás si no quiere quedarse atrás, ¿vale? Tardarán más, tardarán menos. Pero formación continua, pasión y curiosidad, y eso os garantiza estar siempre en la cresta de la ola. Bien, desafortunadamente muchas veces las personas jóvenes, sobre todo, tienen poca motivación y poca curiosidad. Y eso es un problema con el que lidiamos en el día a día. Pero la juventud se pasa, ¿eh? Ya. Eso se cura. Bueno, pasamos a otra temática. Una de las aplicaciones más obvias de la ciencia de datos es en el ámbito de la propia ciencia. En los centros de documentación especializada se habla mucho de gestión y conservación de datos, pero menos sobre roles y funciones relacionadas con la explotación de los datos. ¿Qué podrían hacer los centros de documentación especializada para facilitar su uso en la investigación científica? ¿Están los profesionales de la información preparados para ello? No sé si lo están, pero lo deben estar. Voy a poner un ejemplo que comentábamos antes, además, de un proyecto que hemos hecho recientemente, que es una prueba de concepto todavía, no es un proyecto como tal, que es extracción de información. Entonces, a través de un archivo de audio, nosotros podemos coger ese archivo de audio, podemos traspasar ese archivo de audio a un archivo de texto. Ese archivo de texto podemos hacer una extracción de entidades, extracción de nombres, localidades, trabajos, etcétera. Podemos buscar relación dentro de ese texto con un modelo de lenguaje que entienda el texto y encuentre relación de fulanito es el padre de menganito que trabaja en tal empresa que fundó, y podemos utilizar algo en lo que Modesto es experto, que es una base de datos de grafos, para representar esa información y para empezar a estructurar información que está oculta dentro del texto, dentro de estas colecciones locales, y que a lo mejor no se ha puesto a la luz convenientemente. Si además hacemos eso con una colección de fotografías y luego lo hacemos con un texto y luego lo hacemos con unos archivos de la palabra y luego juntamos toda esa información, porque en el fondo está hablando de lo mismo, y empezamos a encontrar, como decías, personas que estaban juntas en fotografías y entonces que hacía, y de repente empieza a emerger conocimiento que estaba implícito en fuentes de información dispersas en diferentes medios, que de otra manera hubiera sido un trabajo pues, de media vida de un investigador, leyéndose todo eso, viendo todas esas fuentes, y nosotros podemos hacer el trabajo sucio de recopilar la información, hacer emerger toda esa información oculta y dedicar nuestro tiempo, en lugar de a picar piedra a ver qué sale, a utilizar toda esa información para ponerla en valor, para extraer información relevante, que ahí es donde de momento los algoritmos de inteligencia artificial no nos sustituyen, ¿no? A la hora de encontrar una serie de valor en la información que puede emerger. Entonces, para mí esto es un ejemplo concreto de algo que puedes hacer con colecciones locales y que cada vez se está haciendo más y cada vez se va a hacer más, y que antes eran proyectos muy caros, inviables. O sea, todo esto que ahora hacemos hace, no te digo mucho, 5 o 7 años sería magia, sería ciencia ficción. Y ahora mismo pues son proyectos de unas pocas semanas. Entonces, yo creo que hay mucho valor en colecciones que, como son colecciones pequeñas que no están en los grandes, o incluso colecciones que hay dentro de los grandes museos, que hablábamos antes también, creo que hay mucha información ahí y muchas cosas por hacer, ¿no? Todo pasa por lo que ya hemos dicho, o sea, conocer las herramientas, conocer los puntos fuertes, conocer las debilidades y sobre todo tener mucho contacto con tus investigadores, ¿vale? Nosotros desde que hemos empezado con la IA es como la madeja de hilo. Empiezas a tirar y empiezas a establecer relaciones, ¿vale? Y tú puedes ser lo que decías antes de la última milla me ha encantado. Y es que además
puede ser la última milla entre diferentes investigadores, diferentes departamentos, y no solo crear proyectos unidimensionales con un departamento, un investigador, sino que crear redes de investigación que donde 1 más 1 no sean 2, sino que sean 3 o sean 4. Y con las herramientas que nos ofrece hoy en día el mercado, te digo que detrás hay una inversión multimillonaria, nosotros solo tenemos que conocerlas, ¿vale? Conocerlas y tener buena relación con los investigadores. Y a partir de allí, lo que decía, tienes un hilo del jersey, empiezas a tirar y al final te quedas sin jersey, ¿vale? Pues esto es lo mismo, hay un potencial enorme, ¿vale? Nosotros empezamos nuestro proyecto de día con un roadshow así y ahora es gigantesco, ¿vale? Por lo tanto, potencial infinita. Sí, yo me voy a cambiar la chaqueta para responder a esta pregunta, porque en lugar de hablar como un desarrollador de una aplicación, voy a hablar como un investigador de universidad. Soy un profesor universitario y hoy en día la ciencia, que es el centro de esta pregunta, la ciencia, digamos, no es otra cosa, o sea, se está reduciendo casi a la producción de artículos. Entonces, claro, ahí el papel de los documentalistas es esencial para ayudar a los investigadores. Entonces, los investigadores, bueno, hay algunos que manejan bien la inteligencia artificial, manejan también la ciencia de datos, pero realmente que encuentre por parte de un documentalista digamos, cosas que, digamos, de documentación que ese investigador, pues por H o por B, no las conoce, pues entonces yo creo que se le presta un servicio esencial. Esta mañana se ha hablado precisamente de que digamos, una de las funciones de un bibliotecario consiste pues, en ofrecer, digamos, documentación para escribir, digamos, para avanzar en el conocimiento científico, porque los investigadores no lo conocemos todo. Y como los documentalistas están especializados digamos, en la obtención rápida de datos, en la consecución de materiales y el conocimiento de fuentes que conoce, pues yo creo que es una ayuda muy importante para la investigación. Y en lugar de ser, digamos, el que, digamos, cataloga y el que hace adquisiciones, consigue libres, es la persona que ayuda a los investigadores a que su trabajo esté mucho mejor documentado. Bien. Bueno, a esta pregunta ha contestado un poquito Juan Antonio ya, pero bueno, la vuelvo a plantear por si Modesto y Hugo también tienen algo que decir. Mi sensación es que el uso del Big Data y de la inteligencia artificial nos lleva a soluciones que son eficientes, sólidas, efectivas, pero a veces poco originales y un poco repetitivas, ¿no? Se impone un poco la potencia de lo que más cuenta, ¿no? Lo que más pesa, de la frecuencia, de lo que es más frecuente, ¿no? ¿De qué manera la ciencia de datos y la inteligencia artificial pueden ayudar a valorizar la diversidad de colecciones y servicios locales y específicos de cada centro de documentación? ¿O cómo se pueden utilizar con esta finalidad? Bueno, a ver, esta es la pregunta estrella para mí, ¿no? Nosotros nos dedicamos a automatizar bibliotecas, ¿vale? Y un proyecto que tenemos desde el principio de año es precisamente cómo evolucionar el catálogo a un nuevo nivel. El catálogo se usa poco por los usuarios porque no encuentran lo que necesitan y lo van a buscar allá donde otro indexa nuestro catálogo, lo cual es un poco paradójico. Sobre todo lo que es la inteligencia artificial, lo que puede hacer y lo que estamos haciendo, no diré consiguiendo, porque aún lo tenemos que validar, es que es llevar desde Internet a nuestro catálogo toda aquella información que pueda ser relevante para el usuario en ese registro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, traemos información de la biografía del autor, traemos análisis, traemos resúmenes, reseñas. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el MAR 21 tiene un montón de campos que son oro puro para la IA. Para la IA es vital el contexto, absolutamente vital, ¿vale? Estábamos con un museo que había un libro que era Las 4 islas y una es la isla de Cebu. Pues en verdad no es una isla, es un barco, ¿vale? Y eso estaba referenciado en un 610, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es pedir a la IA, a la Big Data y a Linked Data que vaya a Internet y traiga toda esa información, la traiga al registro bibliográfico, de manera que el usuario
tenga toda la información que puede necesitar sobre esa obra y obras relacionadas sin tener que irse fuera. En ese caso concreto, tenía información sobre el autor, sobre la isla de Cebo como barco, la compañía transatlántica, tenía información sobre todo. Obviamente después qué libros te recomiendo, o materias, etiquetas y todo. La IA puede realmente evolucionar y revolucionar nuestros catálogos. Al menos así lo estamos viendo por las pruebas que estamos haciendo. Problema, que igual conseguimos información fiable en el 90%, pero otro 10% tenemos nuestras dudas. Por lo tanto, lo decía, si yo digo 9 verdades y una mentira, soy un mentiroso. ¿De acuerdo? Es algo que tenemos que saber gestionar y reducir, sobre todo de controlar, que la IA alucine poco. Sí, yo voy a hablar ahora desde la perspectiva. Sí, es verdad. Ahora voy a ver desde la otra perspectiva de lo que hemos supuesto para, sobre todo, nuestro primer cliente, que es la biblioteca del Museo de Reina Sofía. Porque esto lo ha empleado para mejorar, digamos, sus colecciones. ¿Por qué? Porque saben, digamos, cuáles son las mujeres que están ahí incorporadas. Y entonces querían, una de las políticas que tenían, digamos, pues aumentar, digamos, la visibilidad de las mujeres que existen en ese catálogo. Y no solamente ayudar a esa visibilidad, sino incrementar, digamos, digamos, el número de autoras femeninas que presentes en la biblioteca. Y claro, para eso nosotros hemos contribuido a saber cuáles son las que están, pero hay otra cosa también, que es que si además de eso podemos tener la información de otros catálogos y vemos estos catálogos, las mujeres que hay, y entonces podemos ver, ahora cuando hagamos todo este enriquecimiento, digamos, y ver por cada una de las bibliotecas qué mujeres hay, entonces unas bibliotecas pueden ver las carencias de autores que hay en unas y otras. Y entonces, y además, como todo esto lo hacemos con los descriptores, como la ocupación, digamos, la temática, los descriptores tenemos también los descriptores de los libros. Entonces, sería, o sea, el enriquecimiento entre los fondos de las bibliotecas es posible hoy gracias a la tecnología. Entonces, antes, claro, las fichas estaban en cajas de madera. Entonces, era imposible cotejarlas. Hoy en día, pues como los ficheros pues, prácticamente son públicos, podemos cotejar, digamos, los materiales que hay en cada biblioteca, evitar dobles adquisiciones y mejorar, digamos, ausencias notables en los fondos. Estar brevemente a qué podemos hacer para no repetir patrones, yo creo que siempre es poner la pregunta antes que la respuesta. Primero saber qué queremos hacer y luego saber qué herramienta nos puede ayudar a hacer lo que queremos hacer. Porque si vamos con la herramienta, pues lo que vamos a encontrar es siempre la misma pregunta. Entonces, muchas veces es, en lugar de empezar a trabajar, pararnos a reflexionar, pensar qué necesitamos y a partir de ahí empezar a buscar soluciones con ciencia de datos. Y yo no me gusta llamarlo la IA porque parece que es como un ente mágico, sino con una serie de algoritmos, entre los cuales hay algunos de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero una serie de programas informáticos y de ayudas informáticas que nos van a ayudar a llegar a esa solución. Bien. Aparte de lo que ya se ha mencionado hasta ahora, ¿qué otras aplicaciones potenciales de la ciencia de datos podrían ser relevantes para bibliotecas, archivos y centros de documentación en este momento? O en un futuro a corto plazo. O sea, ahora mismo se me ocurre, yo qué sé, por ejemplo, la inteligencia artificial no es solo machine learning, ¿no? Sí que es cierto que desde la incorporación de los modelos GPT, etcétera, parece que todo se soluciona con eso y es cierto que se están solucionando muchas cosas e incluso herramientas como AlphaFold, que predice el plegado de proteínas y tal, pues han descubierto que con transformers mejora, con modelos de lenguaje mejora los resultados. Pero hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que se utilizan en herramientas comerciales de visualización de datos, etcétera, que pueden ayudar a bibliotecas. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de la clusterización, de la segmentación. Hay herramientas que puedes utilizar gratuitamente. Se me ocurre ahora Graphex, por ejemplo, que es una herramienta española que
que el CEO Victoriano Izquierdo además es encantador y os contesta todo lo que le preguntéis, que tenéis una cuenta gratuita que hasta no sé cuántos miles de filas la podéis usar y es una herramienta que te permite subir ficheros, hacer clusterizaciones, entrenar modelos con ejemplos, y simplemente el poder decir, vale, pues yo meto toda mi información y miro a ver qué grupos hay de usuarios, de libros, de artículos, con lo que esté trabajando, me parece que es algo que se puede hacer en horas, que da una información y que te revela información oculta, como decíamos antes, que muchas veces no has visto, y que a lo mejor te da ideas de qué puedes hacer para mejorar tu relación con tu usuario o mil cosas. Bueno, por nuestra banda, yo lo que añadiría, bueno, ya hemos hecho un par antes. Algunas áreas en las que hemos trabajado, por ejemplo, es en la gestión de turnos, ¿vale? Cuando hablamos de Big Data hablamos de múltiples fuentes, ¿vale? No se trata de controlar una fuente, sino múltiples. Por ejemplo, si juega o no juega el Real Madrid, si hace calor o no hace calor, ¿vale? Entonces, cuando combinamos todas esas variables, no hacen falta muchas, podemos prever la asistencia a la biblioteca. Obviamente hablamos de bibliotecas grandes o redes de bibliotecas. Y con esa información se puede prever asistencia y se pueden gestionar los turnos. Otra herramienta o otra aplicación que estamos haciendo es para la asignación de recursos a proyectos. Cuando tenemos que digitalizar o tenemos que catalogar un tipo de fondo, podemos ver qué catalogadores en la casa son más productivos en un tipo u otro de material y en un periodo de tiempo. No es lo mismo un proyecto que se hace en agosto que un proyecto que se hace en septiembre. Por lo tanto, aunque no sea personal solo, podemos tener información precisa, decir, vale, ¿cuánto tiempo por registro necesito? Y a partir de aquí, pues licitar o hacer las previsiones de trabajo que necesites y los plazos para entregar. Otro tema importante que también trabajamos es la distribución de material en sala. A ver qué probabilidades, o poner más cerca del usuario aquel material que tiene más probabilidades de ser usado, ¿vale? Los espacios son limitados y por lo tanto la gestión del depósito es importante, ¿vale? Por lo tanto, teniendo un análisis estadístico de qué es lo que se consulta en sala, que no, y viendo las tendencias, incrementos marginales, se puede hacer una política de distribución en sala bastante interesante. Luego a partir de aquí, bueno, lo que eran las memorias lo hemos dicho, compra, promoción, ya está, esto más que tenía aquí apuntadas. Y a partir de aquí, lo que decía él, tiene una pregunta y busca la fuente que indexar para obtener la respuesta, ¿vale? La pregunta es lo primero, siempre. Sí, bueno, poco más puedo añadir a lo que ya se ha dicho, pero quería insistir en la herramienta de Graphex, que junto a Graphex, que hay muchas, están empezando a haber muchas aplicaciones de inteligencia artificial que muy especializadas en documentación y en análisis interactivo y que están, digamos, puestas a disposición en página web. Son muy fáciles de aprender. Nosotros tenemos una cosa un poquito menos avanzada que Graphex, que es Karin. Entonces, nuestro Karin es una página web que hace, digamos, todo este análisis de grafos de coincidencias. Entonces, tú le subes simplemente una hoja en Excel o en CSV, entonces automáticamente te sale un grafo con las coincidencias. Y entonces, bueno, pues herramientas de estas están abundando y, bueno, la cuestión es ir conociendo e ir utilizándola, sobre todo para resolver problemas, porque más que la herramienta, lo principal es la pregunta y luego las herramientas lo que te hacen es ayudarte a dar una respuesta a esa pregunta. Bien, ya antes de pasar a la última pregunta, quería hacer una consideración. No sé si tenéis algo que decir al respecto, pero por lo que habéis estado diciendo, parece que la ciencia de datos, el análisis de los datos, el aprovechamiento de los datos, replantea un poco también a veces el espacio, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Hugo de la biblioteca que se había colocado en medio de la exposición, como luego esto repercutía también pues en el uso de los materiales. Y bueno, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como tener esa visión que proporcionan los datos, ¿no? Mucho más abstracta, realmente replantea muchísimo cómo nos reubicamos en un entorno más físico, ¿no? En el espacio físico. No sé si tenéis algo que decir, era algo que no habíamos tenido en cuenta, pero bueno, una observación que se me ha ocurrido así, me ha parecido interesante por lo que estabais diciendo.
Bueno, pues ya para concluir y luego ya podemos dejar el turno a la audiencia para que vayan haciendo preguntas también. ¿Cómo veis el futuro de los profesionales de la documentación? ¿Cuáles serían los desafíos y las oportunidades que tienen en un futuro inmediato en tareas como la gestión de información y metadatos, la calidad y curación de datos, así como en la colaboración en equipos de ciencia de datos? El desafío yo creo que es adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que está pasando, a lo que lleva pasando tiempo y a lo que va a pasar. Yo creo que no es un desafío pequeño, ¿no? A veces estamos esperando, y vuelvo a lo de antes, a qué es lo que necesitamos para adaptarnos a esto. Tenemos que evolucionar a perfiles híbridos y tenemos que colaborar con otra serie de perfiles con los que por lo menos tenemos que tener un poco de solapamiento. No hace falta que sepamos programar, pero no podemos hablar lenguajes diferentes, que lo comentaban también en la mesa anterior. No hace falta que seamos estadísticos, pero tenemos que saber que es una media móvil. Aunque no sepamos hacerla, pero tenemos que entender el lenguaje de las profesiones anexas que hacen falta para todos los retos que tienen ahora mismo los investigadores, los usuarios, etcétera. Y que la documentación, independientemente de lo que nos han enseñado en la facultad, cada vez más se extiende a muchas otras cosas. Hemos visto en la primera mesa redonda que igual que veíamos en la segunda, que la legislación va por detrás, yo creo que la formación reglada va por detrás. Entonces, pues a lo mejor no hace falta que seamos los más expertos en algo, pero no podemos esperar a que la información nos la traigan y nos formen. No, no, es que a mí de esto no me han formado. Pues lo siento mucho, pero es tu problema, no es problema de quien no te haya formado, ¿no? Porque quien no te haya formado, cuando le haga falta un perfil que no sea como el tuyo, pues te sustituirá a ti por otro perfil que sí que tenga esa formación. Entonces yo creo que el desafío sobre todo es adaptación, adaptación y adaptación. Yo cambiaría la palabra adaptación por la de reinvención, ¿eh? Porque están apareciendo múltiples herramientas muy novedosas que nos pueden cambiar completamente todo el marco de la documentación. Entonces, lo que hay que hacer es reinventar la profesión. Porque en cierta medida lo que hacía un bibliotecario clásico pues era una cosa distinta de lo que tiene que hacer un nuevo bibliotecario. Entonces hay que reinventar la profesión, no solamente con las herramientas, sino la relación con el usuario. Porque es muy distinta la forma de interactuar con el usuario de una biblioteca, de un archivo, va a ser completamente distinta porque, digamos, ya la documentación no está localizada, digamos, físicamente, está, para expresar una expresión que todos conocemos, está en la nube. Entonces tenemos que aprender, digamos, a mantenernos en esa nube y no perdernos y ver más allá de lo que hay en la nube y cómo, digamos, ofrecer, digamos, porque tenemos ante un mundo, estamos ante un mundo en el que los petabytes de información están ya, digamos, existen petabytes digitalizados ya de información. Entonces, ¿cómo, digamos, saber explotar todo esto? Esto es una de las tareas que tenemos que hacer los científicos en colaboración con los documentalistas. Y esa relación entre científico y documentalista es esencial para, digamos, el aumento del conocimiento y para, pues, hacer un mundo mejor en realidad. Yo, bueno, un poco más puedo añadir. Yo lo único que diría es que para mí se abren oportunidades. Podemos hacer mucho más con mucho menos, ¿vale? Las herramientas incrementan enormemente la productividad. Lo que sí quería destacar, lo que había dicho antes, es que tenemos que entender los idiomas. No hace falta hablarlos. Yo como empresa, cuando hago una implementación, una migración, cuando el bibliotecario, digamos, entiende mi idioma, el proyecto es mucho más sencillo. ¿Vale? Cuando no hace falta que lo hable, simplemente que lo entienda. Y cuando te encuentras a alguien que realmente no te entiende, o sea, todo es un drama, ¿vale? O sea, simplemente porque no te entiendes, como si yo hablo con un ruso, no me entiendo, no entiendo nada, y esto te parece muy raro, ¿no? Pero para mí tenéis
grandes oportunidades para hacer grandes cosas. Y con estas herramientas actuales es absolutamente brutal. Eso sí, hay que tener pasión, hay que tener curiosidad y hay que entender los idiomas. Bueno, pues muchas gracias de momento. Y ahora, si hay preguntas en el público. No sé si hay un micrófono. Bien, que no quieres ni ver los chatbots. Y luego, es que de verdad, ahí atrás no te escuchaba bien. Has dicho algo de los bots, que la inteligencia artificial desgrana mejor la información, algo así anotado. No sé si nos podrías precisar un poquito A más. ver, el tema de los chats automatizados, ¿vale? A mí me dan grima porque para mí entramos en el círculo vicioso. Quiero una pizza, ¿que quieres un café? No, una pizza, un café, ¿vale? Y estoy harto de pelearme con bots, ¿vale? Necesitas hablar con la persona porque esa persona tiene la empatía de contactar contigo y tiene las maneras de saltarse el protocolo. Un chat no se va a saltar el protocolo. No sé si de aquí 5 o 10 años, ¿vale? Pero a mí los chats o están... Es que, claro, es que hay muchos tipos de usuarios con muchos tipos de necesidades y controlar un chat que sea capaz de dar respuesta a todo eso es muy, muy difícil. Es opinión personal, ¿vale? Estoy harto de los chats de Iberia, de los chats de todas las empresas, o sea, me sacan de quicio, ¿vale? Lo que decía de la Ahí, información... perdona, Hugo, luego debatimos porque yo ahí tengo otra Sí, sí. posición. No va a estar de acuerdo en todo. No se puede, no se puede, pero yo tengo razón. Ah, lo que decía yo es que el Big Data sí que te desgrana la información, ¿vale? Te da una visión multidimensional de los datos y puedes darle la vuelta y verlo por aquí y por allá. Es lo que decía, o sea, había un chiste, una libreta de 2 colores. ¿De qué color rojo? Yo digo verde, ¿vale? Entonces, en función de donde tú estés, vas a tener una opinión u otra, pero en cambio, si tienes una buena herramienta de análisis, puedes empezar a dar revueltas. Ah, era verde porque, yo qué sé, porque tiene una tapa de diferente color. Entonces, chatbox caca. Y Big Data está muy bien siempre y cuando te hagas la pregunta. Es lo que decía Seneca, digo, ningún viento te es favorable si no sabes a qué puerto vas. Por lo tanto, pregunta, respuesta, chatbox caca. Yo solo por poner, la generación antigua de chatbots eran chatbots programados en los cuales era un if-then. Si me preguntas esto, te contesto esto. Tú lo que hacías era definías un flujo de información y el problema es que el flujo de información, como decía Mike Tyson, ninguna estrategia aguanta el primer puñetazo en la cara, pues ningún flujo de información aguanta el primer usuario. Sí que es cierto que los chats, y os comentaba antes un curso que os recomiendo de Google de la semana pasada de 5 días sobre Machine Learning, un poquito hardcore, pero... Y tiene una de las prácticas que montas un chat sobre un LLM, sobre Gemini, y a mí me dejó bastante alucinado en una práctica de 30-40 minutos cómo puedes utilizar las capacidades de un chat con un RAG añadido, cómo... O sea, no estoy diciendo que ahora mismo yo montara el chat de Iberia, porque no lo montaría, no sería yo responsable de eso, pero sí es cierto que nos da una dimensión diferente a dónde puede llegar un chat en poco tiempo. A ver, es que hablamos de cosas diferentes, ¿vale? O sea, yo estoy enamorado del chat de GPT, ¿vale? Donde chat GPT, o sea, tú le haces preguntas en un contexto y él te las devuelve, Claro. ¿vale? Cuando hablamos de chats como Iberia, que hay un objetivo claro, es quiero que me devuelvas mi dinero, ¿vale? Ni ChatGPT ni Gemini te lo va a devolver, ¿vale? O en chats en las bibliotecas, no tengo tanta experiencia en chats de bibliotecas, ¿vale? Pero con un investigador se ponga a interactuar con un chat, desde la ignorancia absoluta, dudo mucho que le dé una respuesta adecuada. Desde ahí sí que soy ignorante, ¿vale? Por eso decía que del otro hablo de la experiencia con los chats que he conocido. Hasta ahora Pero eran terribles. el chat GPT o el Gemini yo lo uso a diario y estoy encantado porque al fin y al cabo es una puerta de acceso a un conocimiento, es una regla de 3. Oye, arréglame esta consulta MySQL. Y el tío, por la prueba, arreglado. Y más feliz que unas pascuas. Pero cuando hablamos de dar servicio al usuario con un objetivo concreto, ahí sí que ya me tiemblan las encías. Hablaremos el año que viene del estado de los chats. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Sobre la información audiovisual,
¿Qué pensáis? ¿Hacia dónde va el desarrollo de la IA con documentación audiovisual y viceversa? Y si utilizáis algún desarrollo en vuestras unidades de información, alguna aplicación propia o de otros. Gracias. Yo ahí sí tengo algo de experiencia. Hasta ahora sí, digo que no quiero hablar de la IA y de los transformers como lo único, pero realmente es que últimamente están dominando todo. Desde que han salido los modelos multimodales, en los que ya no solamente aprenden en base a texto, sino aprenden en base a audio y aprenden en base a imágenes. Hasta ahora lo que hacían los modelos, ¿sabéis qué era? Solo aprendían en base a texto, entonces si yo quiero enseñarle una imagen, lo que hago es que tengo un modelo previo que describe la imagen y entonces él aprende esa descripción de la imagen. Si yo le estoy hablando, lo que tengo es un modelo que transforma mi voz en texto y entonces aprende en base a ese texto. Los modelos multimodales no, aprenden en base a la voz y aprenden en base a las imágenes y aprenden en base al vídeo. Y lo que estamos descubriendo ahí es que tienen muchísimas capacidades. Ahora, por ejemplo, hay modelos de Gemini, por ejemplo, es de los más avanzados en análisis de vídeo, donde yo le paso un vídeo de 1 hora y le digo que me diga que me resuma de qué se ha hablado el vídeo y contrariamente a lo que podemos pensar, no se ve 1 hora de vídeo muy rápido y luego nos lo cuenta, sino que se ve el vídeo, así, de golpe, porque él no ve imágenes, no ve frames, ve chorro de datos y entiende el chorro de datos, cosa que nosotros no hacemos. Hay otro modelo, otra herramienta súper útil que si no conocéis ya estáis tardando, que se llama Notebook LM, que es de Google, que salió en julio y tú le podías subir información, PDFs, vídeos, audios, notas de texto, lo que quieras, y le podías hacer preguntas, te hacía resúmenes, te hacía guías de estudio, está muy pensado para estudiar. Y lo último que han sacado, que ahora ha saltado a la fama, es porque te monta un podcast de 2 personas hablando sobre ese paper o sobre esa información que tú le has subido. Entonces yo creo que desde los modelos Omni, lo que estamos viendo es que ya da igual el tipo de información de entrada y también está dando igual el tipo de información de salida. Ya tengo voz sintética, calidad persona, ya no soy capaz de distinguir si lo que me habla es una persona o es un modelo. Empiezo a tener, bueno, ya las imágenes ya sabéis que son indistinguibles, empiezo a tener vídeos y avatares indistinguibles. Ayer estábamos en una presentación con el Country Manager de Google que nos decía que van a sacar dentro de poco ya, como un complemento a Google Meets, un avatar que va por ti a las reuniones. Y nos decía en gracia, ya verás cuando todos los que vayan a las reuniones sean avatares y allí no haya nadie más que avatares. Pero quiero decir con esto que estamos todavía en etapas muy previas, todo esto nos hace mucha gracia. Igual que nos hacía gracia hace unos años, yo que sé, que podíamos ir por la calle con un teléfono. Y decía, ¿y el cable dónde lo llevas? Entonces, tenemos que mirar, subirnos a una banquetita, mirar un poco para adelante. En tu respuesta, audiovisuales ahora mismo no es un issue, no es un problema. Ahora mismo archivos audiovisuales son tratables por data exactamente igual que un archivo de texto. Sí, es una pena. Yo voy a contestar no por mí, sino por Virginia, que se ha tenido que marchar, que es de Radio Televisión Española y nos ofreció la semana pasada en Artium, digamos, todas las posibilidades que tiene, digamos, de búsqueda en el archivo de Radio Televisión Española. Entonces, digamos, nos puso algún ejemplo. Entonces, porque tienen digitalizado y, digamos, etiquetado, digamos, el periodo de los años 50. Y entonces le dices que busque niñas jugando y entonces te aparecen 5 o 6, digamos, episodios de la televisión de aquellos años en las que las niñas estaban jugando. Entonces es capaz, digamos, de hacer el reconocimiento y la búsqueda de esos materiales. O sea que hoy en día está al alcance de la mano, digamos, esa búsqueda de materiales audiovisuales. El año pasado esta respuesta hubiera sido diferente. O sea que estamos viendo que, oye, te digo, el año pasado, a lo mejor hace 6 meses también. O sea que esto va muy rápido. Entonces, yo desde el punto de vista de estudiante de documentación, todavía no he acabado el grado. Me gustaría preguntar una cosa que
que han hecho mención sobre las bibliotecas universitarias, que se está perdiendo la atención directa de persona a persona. La pregunta va enfocada a cuál sería el futuro entonces de la biblioteca universitaria acompañada de la inteligencia artificial, si hay alguna respuesta. Y luego tenía otra duda, pero se me acaba de olvidar. Nada. Luego, si te acuerdas, puedes retomar. Vamos a ver. Bueno, como ya se ha dicho, yo no tengo una bola de cristal. Bueno, eh, claro, ¿cuál es el futuro de las bibliotecas? Pues a corto plazo, yo creo que el futuro de las bibliotecas universitarias va a ser convertirlas en salas de estudio, ¿m? En silencio, ¿eh? Porque bueno, vamos a ver, lo que es la biblioteca física, no estoy quitando la labor de los bibliotecarios, ¿vale? La labor de los bibliotecarios tiene que ser otra cosa distinta y entonces, digamos, todo el material, todos los libros, todas las enciclopedias que hay de 30, 40 volúmenes, quizás no tengan sentido si las podemos acceder a través de nuestro móvil. Y además, y no solamente digamos, porque ¿qué es lo que hacen ahora los estudiantes, la gente joven? Cogen su móvil y entonces van haciendo fotos, digamos, de los libros. Eh, entonces, bueno, sí, dos bibliotecarias ¿vale? de universidades, sí. Sí, bueno, te hago la otra pregunta antes de esta intervención. Comentan ustedes la inteligencia artificial, va muy rápido, avanza muy rápido, pero en su momento con la creación de Internet y de la red de Internet pasó lo mismo. Había muchísimo futuro, avanzaba no muy rápido, pero sí que había cierto miedo por los ordenadores y por lo que iba a ocasionar al mundo y al planeta. En este caso, ¿piensan ustedes que la inteligencia artificial también tendrá algún tope? Que seguirá ayudándonos, sí, pero tendrá algún tope en el que se normalice y forme parte de diferentes herramientas. Bueno, yo creo que al final, sí, yo creo que al final todo se normaliza, ¿vale? O sea, todo tiene una curva de desarrollo muy inclinada al principio, luego está la meseta y luego ya la velocidad de desarrollo se reduce. Pasó con los móviles, pasó con los ordenadores y pasará con la IA. Pasa que ya estamos justo en el momento de arranque. Se está hablando que ChatGPT 5, por ejemplo, va a ser 100 veces más potente que ChatGPT 4. Por lo tanto, o sea, aún nos queda mucho que escalar, pero en algún momento se normalizará, eso seguro. Es una discusión que están teniendo ahora los que saben de verdad, Jan LeCun y toda la gente que sabe de verdad sobre los que inventaron todo esto, que es si realmente hay un muro ahora mismo en el aprendizaje. Hasta ahora, una de las cosas que se dieron cuenta era que yo creo un modelo y entonces los modelos GPT, el modelo per se, aunque han mejorado algo, pero la capacidad incremental de mejora ha sido en base a más procesadores, más datos, pero no ha sido una mejora del modelo. Tenemos la capacidad de procesamiento, tenemos los datos de entrenamiento, los datos ya no los hemos acabado todos, a partir de ahora son datos sintéticos, porque ya no hay más datos. La capacidad de proceso sigue creciendo y está rompiendo la ley de Moore. La ley de Moore lo que decía era que cada 2 años se duplica la capacidad de proceso de los microprocesadores. Eso se está rompiendo y llegaremos a un límite físico. Y ya entramos en quantum computing, que esto ya es otra movida. Pero los algoritmos, el debate que hay ahora es si el algoritmo ha llegado a su límite y ya por más procesamiento, más datos que le metamos, no va a llegar a más y lo que necesitamos es un algoritmo nuevo que piense de otra manera, que transforme los datos de otra forma. ¿Dónde está el límite? El límite teórico es la inteligencia artificial general, que es aquella que es capaz de resolver cualquier problema mejor que el mejor de los humanos. Hasta ahora son de propósito concreto y los otros eran propósito general. Lo último que dijo el otro día Sam Altman es que
la espera para 2026, 25, 26 creo que dijo. También es cierto que Salman tiene que recaudar perras y tiene que decir eso. Pero bueno, ojalá lo supiéramos, ¿no? Entonces sabríamos dónde invertir pasta y tendríamos la solución. Pero yo creo que le queda. Y sobre todo es que, aunque dejara de crecer ahora mismo, solo con lo que tenemos ahora, o sea, ahora mismo tenemos capacidad, no nos lo podemos comer. O sea, tenemos capacidad, como decía antes Virginia, para automatizar procesos, para resolver cosas, para... Entonces yo no me fijaría tanto en qué viene, sino en qué tengo. Y si queréis, no sé si tienes algo, recuperamos el debate de la... Sí, sí, precisamente iba a eso, al debate de las bibliotecas universitarias. Tengo un ejemplo muy interesante que es el de la Fundación Juan Marc. Cómo esa biblioteca, que era una biblioteca universitaria de un máster, cómo se ha reconvertido y cómo esa biblioteca ahora se ha convertido en un data lab. Entonces, posiblemente las bibliotecas de las universidades se conviertan más en laboratorios de datos que no en receptoras de libros. Aunque seguirán, digamos, los incunables, la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca pues seguirá existiendo y, digamos, protegida por un cristal para que no se estropeen los libros, pero evidentemente como en plan museo. Yo creo que, digamos, la digitalización del conocimiento es imparable y el libro físico estará muy bien, digamos, sobre todo para novela, pero, digamos, para hacer ciencia, yo creo que menos. O sea, como divertimento, el libro, la novela, habrá gente que seguirá prefiriendo el papel, porque es un formato, digamos, más agradable, pero, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, digamos, el papel yo creo que está destinado a desaparecer. Y las bibliotecas de las universidades deberían de convertirse en precisamente laboratorios de documentación. Esa es mi opinión. Bueno, me voy a atrever a retomar la conversación por alusiones y además lo bueno es que no estoy sola, estoy aquí, yo traigo refuerzos, ¿no? Entonces estamos las dos compañeras aquí. En primer lugar, y de hecho estaba pensando, cuando esta mañana hablábamos de que a veces hay un gap entre las facultades de documentación o los profesores de las profesoras de las facultades de documentación y los profesionales que ejercen día a día, me parece que este puede ser un ejemplo, ¿de acuerdo? Primero por una cosa, primero, si nosotros en este foro en el que somos todos de la misma profesión, somos todos del mismo ámbito, y esto pasó, algo parecido, me estoy acordando que pasó en la última jornada de SEDIC, en la que hicimos en la Biblioteca Nacional, que también surgió una cosa parecida, ¿no? Había una persona que era profesor de una universidad y estaba como muy alejado de la biblioteca de su propia universidad, ¿de acuerdo? Primero, si nosotros mismos decimos que las bibliotecas están quedando como salas de estudio, problemón, ¿vale? Estamos echando... luego queremos tener estudiantes, pero los propios profesores estamos diciendo que las bibliotecas ¿para qué? No exactamente, pero puede entenderse así. Y cuidado, nos están escuchando 300 personas, 200 y pico, no lo sé. Y si esto queda grabado, nos va a ver más gente. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y con las palabras que utilizamos. Y somos los propios interesados, sois los propios interesados, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo nosotros ya estamos colocados, pero vosotros necesitáis estudiantes para que la profesión sobreviva, ¿vale? Entonces, por una parte eso. En segundo lugar, la idea está de que lo electrónico es lo que vale y que el papel va a dejar de existir. Ahora le voy a pasar el micrófono a Elena si quiere, solo si quiere. En nuestro caso, por ejemplo, somos una biblioteca paperless, sin papel. ¿Cuál es la realidad? De todos los libros que tenemos que comprar obligatoriamente porque son lecturas obligatorias en el sílabus, hay muchos que no existen en electrónico, ¿de acuerdo? Otros muchos que no tienen opción de compra institucional electrónica, porque estoy segura de que aquí mucha gente diría, ay, es que ese libro está en electrónico, perdón, está en electrónico en Amazon para tu uso individual, pero no para una compra institucional. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, sería un tema interesante. Hemos dicho antes la compra y adquisición de recursos en bibliotecas, que esto además es transversal. Sería algo muy interesante, por ejemplo, para enseñar las facultades de información, documentación, bibliotecas, me da igual.
no existen. Y luego hay muchos casos en los que se pueden comprar libros electrónicos, pero de 1, 2 o 3 usuarios. Y eso tiene un precio de 1.000 euros, por ejemplo, o de 800, ¿de acuerdo? Que me ha puesto el cuello a que muchos profesores de las facultades de documentación no saben esto, ¿vale? Porque esto se sabe a la hora de gestionar, mi equipo lo sabe, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí esto, 3 cositas, de la práctica diaria y entonces es importante, o sea, esto de que el papel da igual, ya no existe, que todo va a estar en electrónico, etc., y que los estudiantes solo funcionan por el móvil, yo creo que si quieres, no sé si tienes algo que completar. Vale, yo voy a decir una cosa y es que, por ejemplo, en nuestro caso, cada vez que un usuario entra por la puerta a preguntar lo que sea, yo me ocupo de que el usuario sepa lo que es un catálogo, cómo se busca, dónde está el libro, lo que es una asignatura y todo. Lo mismo con bases de datos, porque a lo mejor para el usuario es muy fácil estar en su ordenador, estar en clase, el profesor le dice, tienes que entrar en Web of Science y él solo hace un clic, pero no sabe que por detrás hay una gestión previa. Entonces, también nuestra labor es muchas veces poner en valor que hay un trabajo detrás y que no es simplemente la biblioteca, el sitio es al que voy cuando quiero estudiar y tengo un examen. No, la biblioteca está detrás para apoyarte cuando necesitas documentación, libros, lo que sea. Entonces, en ese sentido, igual sí que poner más en valor, no, que la biblioteca solo es ese espacio físico, no, la biblioteca es transversal. Accedes a las bibliotecas de muchos sitios, incluso no estando físicamente en la propia biblioteca, sino también cuando estás en tu casa y necesitas acceder a cualquier recurso que sea obligatorio para tus clases o para tu investigación en el caso de profesores y otro tipo de personal. Y sí. Sí, de que siempre viene alguien preguntando y no es todo, necesito acceder a este electrónico y también incluso con el apoyo a la investigación, cuando ya son otro tipo de usuarios lo que te consultan y tal. ¿Hay otra persona que quiere intervenir detrás? A ver, yo personalmente llevo 50 años trabajando en bibliotecas, centros de documentación y archivos, o sea, nada más que 50. Y he visto de todo y la evolución es la que es, no podemos negar la evidencia. Y yo de verdad os lo digo sinceramente, hablamos de bibliotecas como si fueran todas iguales y no son todas iguales. Una biblioteca universitaria no tiene nada que ver con una biblioteca municipal. Y una biblioteca municipal y universitaria no tiene nada que ver con la biblioteca de la Real Academia de la Historia o no tiene nada que ver con una biblioteca muy especializada, que sí o sí el usuario va a ir allí, porque con papel o no las fuentes están ahí. Entonces va a seguir yendo al Museo del Prado por mucho que esté digitalizado. Pero lo que sí es cierto es que como no nos reinventemos, y yo creo que el profesor Escobar iba por esa línea, no por otra, además le conocemos hace muchísimos años y es un forofo de las bibliotecas, Modesto Escobar, lo que él quiere decir es que precisamente bibliotecas especializadas e incluso bibliotecas universitarias de amplio espectro, no el Instituto de Empresa, sino las bibliotecas de la Carlos III, por ejemplo, no, pero que pueden convertirse en laboratorio de datos y de apoyo, de apoyo como estáis ya haciendo, que es lo que está diciendo él, que es lo que estáis haciendo ya, de apoyo de datos a la investigación, al investigador, al soporte de su investigación, etcétera. O sea, yo creo que no se ha entendido, francamente. Y lo único lo que pasa es eso, que efectivamente cuando tú tienes un laboratorio de datos, como hemos tenido en la Fundación Juan March o en otros sitios, como la Biblioteca Nacional mismamente, con su BNLab y todo esto, la visibilidad aumenta enormemente, porque el usuario hoy en día mayoritariamente trabaja con datos, además de con impresos, con digital, con fuentes de información diversas, con revistas, con lo que queráis, o sea, con todo lo que se quiera y más, con hemeroteca, con lo que queráis. Pero la gente cuando ve todos esos accesos de datos abiertos, cuando ve a datos.gov.es que puede bajarse datos, etcétera, pues lo agradece.
Y si hay alguien en la biblioteca que les sabe visualizar esos datos, como es tu caso, que seguro que lo harás increíblemente bien, o convertirlo en mapas de conocimiento, o etcétera, pues lo agradece. Porque es verdad que a veces el investigador sabe mucho de su materia, pero a lo mejor está un poquito más cojo en GIS o en representación geográfica de esos datos, ¿entendéis? Y eso es yo lo que creo que a lo que se estaba refiriendo Modesto, que convertirnos en más laboratorios de datos, al menos la experiencia de los que lo hemos hecho ya, te garantizo, y eso sí que doy fe, y Luis te lo puede decir, que hemos aumentado la visibilidad en la institución ad infinitum. Y eso no quita que sigamos teniendo partituras incunables, manuscritos, grabaciones sonoras, físicas, análogo y digitales, ¿entiendes? Y eso es a lo que vamos, que hay una reconversión de competencias que en definitiva es de lo que se trata esta jornada, creo, ¿no? Que tenemos que actualizarnos de una manera masiva y sabiendo que cada institución, cada unidad de información tiene una complejidad y que hablar de ciencia de datos a una biblioteca municipal o a un sitio que tiene que ir el bibliobús le sabe a música celestial, de la misma manera que un archivo municipal, pero que bueno, los que trabajamos y tenemos otro tipo de instituciones tenemos que saber estar al día, no nada más que es eso. Bueno, yo quería dar las gracias a todas las personas que habéis intervenido desde el público y por supuestísimo a los tres ponentes por todo lo que nos han contado. Y el debate que se estaba formando ahora era muy interesante, pero tenemos que dejar paso ya a la siguiente parte de la jornada. Y bueno, pues reitero las gracias y os deseo una buena tarde. A continuación, vamos a entregar el 11º premio José López Yepes al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la documentación. Desde el departamento agradecemos a SEDIC este reconocimiento y contamos para realizar esta entrega con el doctor don Alfonso López Yepes y bueno, pues le cedo la palabra para que proceda a leer el acta. Solamente una cuestión de organización. Él va a proceder amablemente a la lectura y entrega de este premio. Y todos aquellos trabajos que han sido identificados como innovadores en este ámbito, pues van a escuchar tanto la denominación de sus trabajos, así como pues a quién corresponde recibir este premio. Por una cuestión de organización, primero procederemos a leer el acta y a continuación a la entrega de esos premios. Ahora sí, cuando usted quiera, profesora. Llámame de tú, no de usted. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a ver si nos apañamos con el acta. Ya la leo ya, empiezo. Acta del jurado del 10º premio José López Yepes al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la documentación. El jurado del 10º premio José López Yepes al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la documentación que otorga la Sociedad Española de Documentación e Información Científica SEDIC, en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, formado por doña Paz Fernández Cuesta, don Luis Martínez Uribe, doña Michela Montesi, doña Carmen Morales Sanabria, doña Blanca San José Montano, presidiendo doña María Antonia Ovalle Perandones y teniendo como secretario a don Víctor Manuel Villapalos Pardiñas, ha decidido el día 13 de noviembre de 2024, a las 19 horas, que tras analizar la documentación presentada por los candidatos, se otorguen los siguientes premios. Primer premio, Verónica García Corripio, por el trabajo final de máster Captación de recursos externos en bibliotecas públicas desde el sector privado, el kiosco de las letras, un estudio de caso en la red de bibliotecas municipales de Zaragoza, dirigido por la doctora Charo Arquero Avilés, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo destaca por aportar un enfoque innovador sobre el papel de las bibliotecas como agentes de cambio en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Una propuesta de gran calidad formal
y bien contextualizada que responde a las necesidades actuales de búsqueda de sinergias entre instituciones públicas y privadas, reforzando el papel de las bibliotecas como centros de conocimiento y sostenibilidad para asegurar la continuidad y el desarrollo de la profesión en el futuro. Sí, gracias. Segundo premio, Raquel María Lozano García, por el trabajo final de máster, Impacto de la inteligencia artificial generativa de imágenes en la comunidad creativa, la controversia entre la amenaza y la oportunidad, dirigido por la doctora Anabel Fraga Vázquez, de la Universidad Carlos III de Madrid, y la doctora Lidia Peralta García, de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. Este trabajo se distingue por un enfoque exhaustivo de un tema actual y relevante, como la integración de la inteligencia artificial generativa en los procesos creativos de los profesionales vinculados a la producción artística y a la comunicación visual, llevando a cabo un análisis metodológico, riguroso y sólido para tratar de analizar las percepciones de estos profesionales respecto de esta tecnología. Tercer premio, Susana González Pérez, por el trabajo final de máster, Bookstagram como herramienta para la prevención del discurso de odio entre adolescentes, dirigido por la doctora Aurora Cuevas Cervero, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Este estudio de carácter exploratorio destaca por la innovación de su planteamiento y su calidad formal. Se trata de una propuesta que analiza un entorno mediático de gran impacto para el sector del libro, con un objetivo claramente social en favor de la diversidad y de la tolerancia. Por unanimidad, el jurado también ha decidido otorgar una mención especial a Arturo de las Casas Escolar por el trabajo final de máster, propuesta de un modelo de ontología para la comunidad académica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, dirigido por el doctor Pablo Sánchez Núñez y la doctora Eva María Méndez Rodríguez de la Universidad Carlos III de Madrid. El acto de entrega tendrá lugar durante la 11ª o la 11, jornada Actualízate, programada para el próximo 19 de noviembre de 2024 en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 13 de noviembre de 2024. Firmado por Villapalos Pardiñas Víctor Manuel, 31-19. Bueno, firmado por Ovalle y Perandones, María Antonia. DNI, hay que leer el DNI. Ah. Es que es la primera vez que hago esto, ¿eh? Se nota, ¿no? Firmado por ellos, están aquí los nombres y ya está, ¿no? Bueno, pues. Subimos el documento y llamamos. Ah, vale, bien, perdón. Se nota que es la primera vez que hago estas cosas, ¿verdad? Ya. Bien, llamamos a continuación a los premiados. Primer premio, Verónica García Corripio, por el trabajo final. Enhorabuena. Seré breve. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de estas jornadas tan enriquecedoras que hemos podido disfrutar hoy. Gracias a los integrantes de la mesa por hacerme entrega del diploma y, por supuesto, al jurado que ha tenido a bien y ha considerado merecedor mi trabajo de este reconocimiento. La verdad que estoy muy emocionada y agradecida por este premio tan importante que pone el foco en la capacidad que pueden tener las bibliotecas públicas como agentes de cambio en la sociedad actual, algo que hemos estado viendo también a lo largo de las jornadas de hoy, ¿no? Y algo que pretendo demostrar a través de un estudio de caso de captación de recursos externos con entidades privadas y que se ha hecho en colaboración con la red de bibliotecas públicas municipales de la ciudad de Zaragoza, que es donde yo resido, de donde soy, de mi ciudad. Así que ha sido un trabajo en el que no solamente
llevé a cabo una labor de investigación más académica, sino que además he podido poner en práctica, pues gracias al puesto de responsabilidad que ocupo como responsable de ámbito cultural del Corte Inglés y el Departamento de Redes Sociales en Aragón, con lo cual ha sido un privilegio trabajar en colaboración con lo que es el Patronato de Educación y Bibliotecas y la Universidad Popular del Ayuntamiento de Zaragoza. Y simplemente para concluir, solamente quiero reiterar mi agradecimiento en esta intervención, en primer lugar a mi tutora Charo Arquera Viles, que está aquí presente conmigo acompañándome, a mis compañeras de trabajo y a la gerencia del Patronato de Bibliotecas, mi familia y amigos, por su apoyo en todo este proceso en el que he ido compaginando tanto mi actividad profesional como esta apuesta académica con la que me gustaría continuar. Así que gracias a todos por estar aquí hoy compartiendo la tarde conmigo. Gracias. ¿Seguimos? En línea. Ah, muy bien. Segundo premio, Raquel María Lozano García, que va a intervenir en línea, online, por el trabajo final Máster de Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa de Imágenes en la Comunidad Creativa, la controversia entre la amenaza y la oportunidad. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, saludo desde Granada, que es donde vivo y donde realicé el TFM, el trabajo de fin de máster. Al igual que mi compañera, pues quiero agradecer al jurado la concesión de este premio porque ha valorado muy positivamente mi trabajo, tanto la temática como la metodología y los resultados obtenidos. También por el esfuerzo porque han valorado también el esfuerzo y el tiempo que he empleado en la elaboración del mismo. Y también porque lo han calificado como un proyecto innovador y esto es muy importante en el punto en el que estamos justamente con la irrupción de la tecnología, de la inteligencia artificial generativa, en el caso concreto de mi trabajo, de la generativa de imágenes, es decir, un ámbito más concreto, más específico de la inteligencia artificial que en parte se está viendo como una invasión, en cierto modo, pues desde un punto de vista beneficioso o desde otro punto de vista perjudicial a un ámbito concreto de profesionales. Con la investigación que yo he llevado a cabo en mi TFM, he pretendido recoger las reflexiones de una muestra de unos 60 profesionales de la creación artística, de la comunicación visual, ya sean fotógrafos, ya sean diseñadores gráficos o directores de cine, incluso expertos en ética y en el desarrollo de esta tecnología, pues con el fin de conocer las reflexiones que ellos están teniendo con la llegada de esta tecnología en su ámbito profesional. Y desde sus puntos de vista, que han sido muy, muy variados, pues he buscado construir una matriz en la que exponer cómo se plantean o cómo se materializan esas debilidades, esas amenazas, esas fortalezas y oportunidades que otorga esta tecnología. Para, por otro lado, elaborar un decálogo de buenas prácticas que sirva de base para los desarrolladores de esta tecnología, teniendo en cuenta pues, las opiniones de estos profesionales, por un lado, y también para elaborar un registro, un eje que sirva también de orientación a las instituciones u organismos que tienen que llevar a cabo un control de esta tecnología que pueda asegurar, respetar, mejorar e incluso impulse el trabajo de los profesionales, respete los principios éticos y potencie la relación humano-máquina. Ese ha sido el objetivo de mi TFM. Y aparte de agradecer al jurado la concesión del premio, pues también quiero dar las gracias a mis dos tutoras, por un lado Lidia Peralta de la Universidad de Granada y Anabel Fraga de la Universidad Carlos III, que me han acompañado en todo este camino y con el que bueno, pues he compartido una experiencia muy gratificante. Muchas gracias a todos.
Gracias. No se le entrega el virtual. Bueno, se le hará llegar el diploma, el premio, el documento. Tercer premio, Susana González Pérez, por el trabajo final de máster Vox-Tagrán como herramienta para la prevención del discurso entre odio entre adolescentes. Buenas tardes. Muchas gracias a SEDIC por este premio. Es un honor y me hace muchísima ilusión. Y enhorabuena también a Verónica, Raquel y Arturo por sus premios. Quería dar las gracias sobre todo a la doctora Aurora Cuevas por acompañarme y guiarme durante esta investigación y a los Bookstagramers que decidieron formar parte de este estudio. Como profesionales de la gestión de la información y la documentación, tenemos la responsabilidad social de actuar frente al discurso de odio. Apoyando el respeto a la diversidad cultural y fomentando un diálogo abierto a la tolerancia y al entendimiento. Al igual que los bookstagramers de esta investigación, desde las empresas, instituciones, organizaciones o nosotros mismos a título personal, podemos aportar nuestro granito de arena y tratar de frenar el discurso de odio y tratar de frenar el avance del discurso de odio en nuestra sociedad. Muchas gracias. El siguiente también. Mención especial. ¿Eh? No. No. Bueno. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. No. Espera, toma. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, desde SEDIC, ante todo, dar las gracias al Departamento de Biblioteconomía y de Documentación de la Universidad Complutense, con cuya colaboración un año más hemos hecho posible este Actualízate, así como transmitir también este agradecimiento a todos los ponentes y moderadores que han estado aquí a lo largo del día y también a todos los asistentes y dar también nuestra enhorabuena a todos los premiados, por supuesto. Desde que en 2014 se celebró la primera edición de Actualízate, con objeto de dar un espacio a empresas e instituciones del ámbito de la gestión de la información y la documentación y servir también de escenario para la creación de sinergias entre el ámbito empresarial y el universitario, han transcurrido 10 años en los que son muchos los cambios que han afectado a esta profesión. Sin embargo, y como hemos comentado a lo largo de la jornada de hoy, ninguno tal vez con la trascendencia de la inteligencia artificial, si exceptuamos los cambios tecnológicos que pudieron suponer en su día la invención del ordenador o la irrupción de Internet. Esta transformación digital ha provocado, en un primer lugar, una transformación profesional. Han aparecido nuevos perfiles híbridos a los que no solamente hay que dar un nombre, sino también dotar de competencias y clarificar cuáles son estas competencias. La universidad juega aquí un papel fundamental, ya que debe adaptar sus programas a estos nuevos perfiles que se están desarrollando tanto en el ámbito privado como en las instituciones públicas. Debe poner el foco en contenidos estadísticos, en visualización de datos y en propiedad intelectual, y también concebir la profesión ya no solamente desde el punto de vista de las humanidades, sino también desde las ciencias sociales. En segundo lugar, esta mañana en la segunda mesa se ha insistido en la ética de los datos y de la inteligencia artificial, coincidiendo todos nuestros ponentes en la responsabilidad del ser humano frente a la máquina, desde el mismo momento en el que la ética debe entenderse como una reflexión argumentada sobre un acto moral. La necesidad de supervisión es obvia, pero necesitamos de la ética para saber qué tenemos que hacer y para que también nos ayude a pensar. Debemos desarrollar un pensamiento crítico. La ética está en nosotros mismos y también tenemos que potenciar su desarrollo desde las organizaciones. Por último, en la tercera sesión que se ha celebrado esta tarde y en lo que se refiere a la aplicación de la ciencia de datos en la mejora de los servicios que se prestan desde las unidades de información, tenemos que ver la inteligencia artificial como una oportunidad, no como una amenaza. Debemos aprender a utilizarla para optimizar nuestros servicios, acortar los plazos e incrementar la productividad. Tenemos que poner el foco, en definitiva, en la adaptación y en la formación continua y ser conscientes de que nuestra profesión está cambiando,
tanto en lo que se refiere a las herramientas que utilizamos como en la forma en la que estamos interactuando con los usuarios. Bueno, yo creo que esas son las principales conclusiones y por no extendernos mucho de todo lo que se ha comentado a lo largo del día, porque está claro que es un tema sobre el que todavía hay mucho que decir y difícil de abarcar en una sola jornada. Pero bueno, gracias a todos. Sí, le cedo la palabra de nuevo. No sé si el micrófono mejor, el de Carmen, por favor. He tomado la libertad y he pedido permiso a los organizadores. Como estamos recordando a mi hermano, que bueno, sigue estando vivo, ¿no? Porque ha estado aquí tantísimas veces y ha dado clases y aquí ha estado muchas veces, que simplemente quería informaros de que este libro se lo dedico a mi hermano y he reunido aquí en todos los homenajes póstumos que se le han hecho, que se le han, sí, que se le han, ¿cómo se dice? Sí, que se han hecho. Que se han hecho. Que se le han dedicado. Que se le han dedicado. Y en España, en México y también en Bolivia, en la Extremadura, bueno, en distintos sitios. En la revista Archivoz de SEDIC, precisamente, ahí he publicado este mes la presentación que se hizo en la Facultad de Ciencias de la Información. Estuvo la directora, gracias de nuevo por la presencia, acompañándonos. Y ahí yo no voy a hablar, no tenemos tiempo, ¿no? Además que me he metido aquí, me he colado, ¿no? Para hablar de esto un poquito, solo a título informativo, no a título de venta, ¿eh? Simplemente es para, toda información es poca, ¿no? Entonces, simplemente para que sepáis que hay un libro dedicado a mi hermano, reuniendo todo lo que se ha dicho de él, bueno, ¿eh? Cosas malas no hay, que yo sepa, no he leído nada negativo. Y tiene una segunda parte del libro que es retomar, recoger, reunir desde que se creó el servicio de documentación multimedia, que por cierto ahora lleva su nombre, gracias también a la gestión de la directora que lo pasó por Consejo de Departamento y por facultad. Ahora se llama Servicio de Documentación Multimedia José López Yepes, de ambas facultades, de aquí y de Ciencias de la Información. ¿Y no? ¿Por qué estaba diciendo esto? Bueno, porque hay aquí reunidos 42 años, desde el año 83 que se creó ese servicio, de todas las cosas que se han ido publicando, asistiendo en viajes, en países. Aquí hay contenidos de 16 países, por eso es Patrimonio Audiovisual Iberoamericano en línea, está todo en acceso a Internet, está todo direccionado, enlazado con ligas mexicanas, etcétera. Y otra cosa que he querido plasmar en el libro es hacerlo multimedia. ¿Cómo se hace un libro de soporte de papel multimedia? Con códigos QR. Es decir, si vamos pasando, hay muchísimos códigos QR aquí para evitar el tener que teclear. O sea, se puede teclear, como sabemos todos, ¿no? Las URLs, pero también se puede con el móvil escanear y aparecer en un vídeo o un JP, lo que sea, de imágenes, etcétera, ¿no? Se han hecho dos versiones, porque hablábamos antes solamente del soporte impreso que no va a desaparecer, por supuesto, pero hay usuarios también para soportes electrónicos. Por lo tanto, hay dos versiones, una en soporte que es esta, y hay una versión electrónica. Con lo cual, pues la información está preparada para distintos tipos de usuarios, ¿no? Insistí con la editorial Fragua en que se hiciera una versión electrónica, porque hay lectores también para ello, ¿no? Por tanto, a quien le puede interesar o a manera de difundir, fragua.es, que es la página web de Fragua, desde ahí está la información más ampliada, de lo que estoy diciendo ahora, ¿no? De cómo adquirir el libro, si es que se quiere adquirir o cómo difundirlo, ¿no? ¿Qué más cosas puedo decir? Bueno, ahí, en resumen, se incluyen 22 aportaciones online, hay seminarios, hay estudios documentales multimedia, hay grabaciones hay radio, hay televisión, hay cine, es decir, en realidad, creo que nunca se ha hecho nada así, porque la información desde el servicio de documentación está todo en un canal RTV Doc, que es el canal del servicio de documentación multimedia que está en YouTube.
igual que también hay información en el canal que tiene Archivoz, donde está la información que acabo de comentar, la presentación del libro, pero también están, bueno, hay bastante más cosas relacionadas con el libro en el canal de Archivoz en YouTube. Y bueno, gracias por aguantar hasta el final, porque esto ha aumentado el tiempo del evento que hemos tenido y muchas gracias por su atención. Bueno, pues en nombre del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la SEDIC, cerramos esta 11ª jornada Actualízate, considerando que el lema que nos ha unido era esto no es otra jornada sobre inteligencia artificial, hablemos de ciencia de datos para empezar. Cerramos y nos ponemos a trabajar para la 12ª. Muchísimas gracias a todos los que habéis tenido ocasión de asistir, de participar y de aportar. Gracias. Sí.